Muchas gracias, consejera Eskerrik asko, por sus palabras. Bueno, pues una vez presentada la jornada, vamos a realizar la mesa de debate central que nos reúne hoy aquí en este encuentro de NN. Para ello, en primer lugar, me gustaría llamar al escenario a Luis Campos Iturralde, director general del Observatorio de la Realidad Social, quien va a ser el encargado de moderar el debate y va a ocupar la parte central de esta mesa de debate. Y también, por supuesto, voy a dar paso a los invitados de lujo que hoy nos acompañan. En primer lugar, a Carlos Artundo, director general de Salud del Gobierno de Navarra. Carlos, vamos ubicando de izquierda a derecha. También a Pablo Cebrián, director del Instituto de Estadística de Navarra. Bienvenido, buenos días, Pablo. Carlos Bravo, secretario confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de Comisiones Obreras. Y, por último, Moisés Martín, economista y consultor en Red 2 Red. Muchísimas gracias, Eskerrik asko, y nada, os cedo la palabra para comenzar esta mesa de debate. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Primero de todo, dar las gracias a los amigos del Diario de Noticias por la organización de esta jornada y especialmente a Sara, que es con la persona que he estado trabajando durante los últimos 2 meses preparando esta jornada, y luego dar las gracias a todos los ponentes que hoy nos acompañan, a Carlos y a Pablo de la Casa del Gobierno de Navarra y sobre todo a Moisés Martín y a Carlos Bravo, que han venido desde Madrid para acompañarnos hoy y se lo agradezco. También le agradezco a la consejera a Elma Sainz la apertura hoy de las jornadas y luego a mi consejera, a Mari Carmen Maeztu, la consejera de Derechos Sociales, que realizará la clausura de las jornadas. Un poquito el formato que vamos a utilizar, si os parece bien, son intervenciones de 15-20 minutos, haremos una ronda y luego podemos tener un debate sobre aquellos aspectos que creamos más interesantes y ahí un poquito nos vamos cogiendo la palabra de manera pausada los unos a los otros. Para empezar, me gustaría este debate que tomase la palabra Pablo, el director del Instituto de Estadística de Navarra, y que nos contase no solo las proyecciones demográficas que han elaborado desde el Instituto de Estadística de Navarra, sino también, pues, para las personas que nos están viendo o nos están leyendo, cómo se elaboran técnicamente, de manera que lo podamos todos entender, que no seamos especialistas en estadística, cómo se elaboran esas proyecciones y el valor que tienen, ¿no? Y luego, sobre todo, las principales conclusiones de esas estadísticas o los datos. ¿Te parece bien? Tiene la palabra Pablo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Luis. Bueno, las proyecciones de población son un instrumento estadístico. En principio, tal y como ha dicho la consejera, el fin no es acertar, además, decir cómo vamos a estar en 2030, sino precisamente lo que buscamos es tener un instrumento para la planificación luego de las políticas públicas y que, bueno, pues que sepamos hacia dónde va la población con tal de adecuar esos... acabo de apagar aquí con tal bueno, pues de... Espera, que me he quedado sin... Joder. Sin chuleta. Sin chuleta. Bueno, sigo. Y ahora, como estoy sin modo tableta, pues muy bien. Un brillante comienzo de intervención, como podemos observar. Suele pasar. En principio, lo que estamos intentando es tener ese instrumento que, lógicamente, va modificándose con el tiempo porque las hipótesis van cambiando y lo que hay que tener es bueno, pues, los mecanismos para poder cambiarlos, ¿no? Bueno, estamos viendo continuamente cómo todas esas hipótesis de partida se van modificando. Nos pasó, bueno, estas proyecciones están presentadas en noviembre de 2021, las íbamos a presentar un año antes y ya nos encontramos con la circunstancia de que sobrevino la pandemia y que nos cambió todas aquellas cuestiones que estábamos mirando, ¿no? Ahora, bueno, estamos viendo que hay otras cuestiones que pueden modificar, por ejemplo, los flujos migratorios, como es todo lo que estamos observando con la guerra de Ucrania,
y todas las políticas que puedan venir. Con lo cual, el pensar que lo que estamos diciendo en 2030 se va a cumplir, pues sería una hipótesis de partida que seguramente no tendría mucho sentido. Por eso quiero recalcar que se trata sobre todo de un instrumento. Lo que se busca es ver cuál es la evolución que seguirá la población de Navarra en el caso de que se mantengan las tendencias demográficas actuales, es decir, de que esas tendencias que ha habido durante los últimos 15 años, que es el periodo que hemos estado analizando, se vayan cumpliendo. Si eso sucediera así, pues lo que proyectamos es lo que pasaría en 2030, en qué situación nos encontraríamos. La principal consecuencia que podemos ver es que la población de Navarra, en principio, en nuestra previsión es que crecería en torno a unos 100.000 habitantes. Pasaríamos de esos un poco más de 660.000 que tenemos ahora a tener unos 100.000 más, unos 763.000. Es decir, un crecimiento anual de aproximadamente el 1%. Y ahora vamos a ver cómo se sustenta. ¿Qué es igual el rasgo principal que destacaríamos? Es el crecimiento, ese envejecimiento de la población. Si ahora actualmente tenemos una población mayor de 65 años que supone aproximadamente un poco menos de un 20%, pasaría a ser de un 23 y pico por ciento. Es decir, vamos a crecer unos 4 puntos en ese rango de población con las consecuencias que ello conlleva. Pero bueno, paso a explicar un poco cómo se elaboran, que es un poco lo que comentaba Luis, y vamos viendo un poco los componentes que tendría la población. El método que se sigue para elaborar las proyecciones de población, que es, como he dicho, un instrumento estadístico, que es el mismo en metodología que se sigue en Eurostat, en el INE, etcétera, es el método de los componentes. Al final, ¿qué es lo que determina una población? La suma de nacimientos menos las defunciones más el saldo migratorio, ¿no? Entonces, lo que se hace es estudiar esos 3 componentes. ¿Vale? ¿Qué vemos con la mortalidad? Bueno, pues estamos viendo que la esperanza de vida en estos momentos que se sitúa pues es una esperanza de vida ya muy alta, sobre todo en el caso de las mujeres, que está por encima de los 86 años, la esperanza de vida al nacer, que sería esa probabilidad que tenemos al nacer, a qué edad llegaríamos, ¿no? Que se estudia en función de las distintas probabilidades de defunción que tienen las edades. A partir de ahí se construye un hígado sintético, que es el que nos marca un poco esa esperanza de vida que tendríamos al nacer. Como digo, 86 años, un poco más en las mujeres, algo más de 81 años en el caso de los hombres. Esta esperanza de vida ha crecido en los últimos, desde los años 70, ha crecido como a ritmo de 3 meses al año aproximadamente. Cada 4 años era un año más de población que se iba creciendo. Estamos en torno a no llegaba a los 70 años en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres pues serían 11 años menos de lo actual, unos 75 años en 1970. O sea, que ha crecido mucho en este periodo. ¿Qué va a pasar? ¿Esto puede seguir creciendo hasta el infinito? Pues hombre, parece razonable pensar que tiene un fin, y vemos que en el caso de, sobre todo, las mujeres, que la curva se va moderando un poco más. En el caso de los hombres, que va creciendo un poquito, se va acelerando, con lo cual la brecha va disminuyendo. Lo que estamos previendo es que en torno a 2030 la esperanza de vida de las mujeres pues crezca un poco, en torno a un año más, del 86 más o menos que tenemos ahora, que crezca hasta los 87 años. Pero bueno, pues que no pueda crecer tampoco mucho más. Y la de los hombres, pues sí que crezca de 81 más o menos a 83 años y medio más o menos, con lo cual la brecha se va acortando, ¿eh? Vamos teniendo de lo que teníamos ahí en los años 70, que teníamos una brecha, como he dicho, pues si ahora estamos en 5 años, podría ser de 6 años y pico, 7 años, ahora vamos a llegar a ir acortando esas brechas de población. Es decir, que viviríamos más años todavía. Ya vivimos muchos, viviríamos algo más dentro de 15 años, pero bueno. El siguiente componente, ¿qué pasaría? Pues que tendríamos los nacimientos, ¿no? ¿Qué está pasando con los nacimientos? Lo que vemos, sobre todo en las madres de nacionalidad española,
lo que se está observando es, primero, que la edad media de la maternidad es muy alta ya y que todavía va aumentando, es decir, que eso, lógicamente, hace que el índice sintético de fecundidad también pues, se mantenga en niveles muy bajos y que no vemos tampoco una evolución en la que vaya a aumentar, es decir, es una tendencia que se está manteniendo en los últimos años y que pues se está manteniendo. Evidentemente puede haber políticas de natalidad que puedan o no mejorar, pero tampoco, bueno, pues eso hasta la fecha no ha tenido tampoco una repercusión excesiva, con lo cual lo que estamos viendo es que más o menos vaya aumentando la edad de maternidad y que el índice sintético de fecundidad en las madres nacionales se mantenga. En las madres extranjeras lo que observamos es un índice sintético de fecundidad que es mayor que en las nacionales. Si en las españolas actualmente es aproximadamente un 1,23, recordad que hablábamos de esos índices de reemplazo que podían ser en torno al 2,1 para garantizar, ¿no?, ese reemplazo generacional. Estamos en 1,23 en las españolas, con lo cual muy lejos. Y en las extranjeras, pues aproximadamente estamos cercano a 2, pero tampoco llega al 1,99. Y con una edad media de la maternidad de 33,3 años en el caso de mujeres españolas y de 30,4 en el caso de madres extranjeras. Es decir, edades muy elevadas y con una previsión además de que los comportamientos de fecundidad de las madres extranjeras se vayan aproximando también hacia las madres nacionales. Es decir, lo que al final cuando llegan, pues las costumbres se van adquiriendo, ¿no? En este caso, con lo cual, pues nos iríamos a, pues la natalidad, pues tendría unos comportamientos, en principio, pues bueno, que serían descendentes y que sería difícil que pudiéramos a partir de ahí tener, pues bueno, un reemplazo de la población joven, ¿no? Estaríamos hablando, pues prever que la edad media de la maternidad de las madres españolas sería en torno a 34 años y medio, es decir, todavía muy, muy elevada, y de las extranjeras 31,4, con lo cual nos iríamos a índices sintéticos de fecundidad, pues eso, que estarían en aproximadamente lo mismo para las nacionales y las extranjeras como el 1,77. Esto, pues, como digo, nos daría al final decir que la población se va a envejecer y que no hay un reemplazo generacional por parte de una población joven. Con lo cual, estaríamos viendo que el saldo natural, en principio, sería negativo con estos dos componentes porque habría más defunciones que habría más defunciones que nacimientos, con lo cual tendríamos un saldo negativo. Tendríamos que ver cuál es el comportamiento del tercer componente, que sería el saldo migratorio, que es además lo que en los últimos años hemos estado observando, que es lo que, pues lo que ha hecho crecer la población y que se ha comportado en los últimos años de una forma pues, con mucha variabilidad, especialmente motivado también por la situación económica y su evolución. Vimos que hasta el año más o menos 2008 había unos flujos migratorios, sobre todo con el extranjero, porque los flujos entre comunidades autónomas españolas se mantienen con cierta estabilidad y ahí no hay grandes cambios, hay emigraciones e inmigraciones que, bueno, pues con cierto saldo positivo, pero que, bueno, es estable. Sin embargo, con el extranjero hemos observado hasta 2008 pues unos flujos positivos de hasta 12.000 personas, que cayeron luego paulatinamente hasta el año 2013, donde hubo un saldo negativo motivado, pues, como he dicho, por la situación económica de España y de los países de los que provienen actualmente. Son flujos que son muy difíciles de prever y de estimar, pero que, bueno, pues actualmente se sitúan por encima de actualmente, hasta 2019 se situaban en torno a 7.800, estábamos en 2019. Luego, con el tema de la pandemia, lógicamente, ha habido ahí, bueno, pues todo el estudio que se ha tenido en cuenta la pandemia, pues habría que descontarlo porque, bueno, pues es muy difícil tener en cuenta qué puede pasarse en una situación de esas y que está, como digo, muy vinculado sobre todo a la evolución económica tanto de España como de los países de los que provienen. Esto, en nuestro caso, lo que hemos previsto es que haya unos saldos migratorios de en torno a 7.000 personas de media
en estos 15 años que duran las proyecciones. La peculiaridad también de las personas que emigran es que son relativamente jóvenes, vienen en edad de trabajar, en torno a 30, 40 años, y que además traen a su descendencia, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que no incrementarían tanto la población de más edad, sino que irían prácticamente ya hacia el mercado de trabajo y hacia unos niveles que habría que escolarizar, ¿no? Unas edades en las que tendríamos que tener en cuenta todas esas cuestiones. Entonces, lo que nos daría sería esa evolución, ¿no? Unos primeros años donde tendríamos que los nacimientos, que actualmente son unos 5.000 en Navarra, y unas defunciones que son 6.000 y pico, 7.000 más o menos, unos 6.700. Los nacimientos irían descendiendo en los primeros años porque actualmente la tasa es muy baja, como digo, no hay población, pero a partir de 2028 aproximadamente irían creciendo hasta situarse en 6.000, irían aumentando a partir de ahí hasta llegar a unos 7.000 nacimientos más o menos anuales. En el caso de las defunciones, lo que harían serían más o menos mantenerse con cierta estabilidad en torno a 6.000, unas 6.000 defunciones. Esto nos daría, como he dicho antes, una población en la que cambiaría la estructura, sería una población más envejecida, la población superior a 65 años crecería en torno a 3-4 puntos respecto a la actual. La población menor de 16 años sería algo menor, si ahora es un 16 y pico %, no llegaría al 15%, y tendríamos una población entre 16 y 64 años, que al final es la población que lo que ahora consideramos en edad de trabajar que se reduciría, y que es la que tiene que sostener además a todo el conjunto poblacional, ¿no? Con sus ingresos. Con lo cual, lo que vemos es una estructura que es sostenible porque hay suficiente población como para sostener al conjunto poblacional. Actualmente lo que vemos es que de la población 16-64 años, más o menos el 40 y tantos % de esa población está trabajando, que son, en el caso de Navarra estamos hablando de en torno a 290-300.000 personas ocupadas, el 40 y tantos % del total de la población. Ahí estaríamos hablando del 60 y tantos %. Eso es. Que ese porcentaje con la población que estamos proyectando en 2030, evidentemente tiene que haber una población inmigrante para poder sostenerlo, porque si no, con la población únicamente proveniente del saldo natural, evidentemente se puede aumentar la edad en la que vamos a trabajar, puede aumentar algo la tasa de actividad, pero si no tendríamos también, habría que considerar factores de ese tipo para poder tener un total poblacional en edad de trabajar o trabajando que pudiera sostener al conjunto de la población. Con lo cual, nos daría una estructura, como he dicho, más envejecida, con la población ahora que provenimos del baby boom de entre los 45 y 60 años, estaríamos ya en torno a edades por encima de los 65 años en muchos casos, con lo cual, esa población envejecería. La población que está ahora menor de 40 años, tendríamos ahí ese, que es donde está, digamos, el hueco en lo que antes llamábamos pirámide, que ahora la verdad es que poca forma de pirámide tiene, pero tendríamos ahí ese hueco que pasaría, y entonces habría que rellenarlo nuestra previsión es que se vaya rellenando con el saldo migratorio, esa población que viene de esas edades. Y más o menos ese sería un poco las hipótesis que manejamos, Es decir, baja tasa de natalidad, algo de crecimiento de la esperanza de vida y saldo migratorio en torno a 7.000, unos 7.000 personas por año. Nos daría ese crecimiento poblacional en torno al 1%, que nos situaríamos en una población en torno a 760.000 habitantes, un poquito más en el año 2035. Vale, muchísimas gracias. Pablo, en base a esas proyecciones demográficas, desde la consultora
Red 2Res, de la que su director es Moisés, al cual le agradezco que nos acompañe hoy. Hicisteis un análisis sobre los retos que suponían esas proyecciones demográficas sobre el sistema económico y social de Navarra, identificando tanto retos como oportunidades que también abre para una sociedad ese envejecimiento de la población y ese crecimiento también de la población que se da en Navarra. A tu modo de ver, ¿cuáles son esos principales retos y esas posibilidades que también abre ese envejecimiento, esas proyecciones demográficas? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, ¿no?, a presentar los resultados de nuestro trabajo que trabajamos sobre la base de las proyecciones demográficas y teniendo en cuenta algunos planteamientos propios de la comunidad foral, ¿no?, que yo creo que son relevantes, ¿no? Y dentro de ese ámbito a mí me gustaría señalar lo primero, una cosa que, digamos, para el público, para el debate que luego tendremos, ¿no?, que aumente la esperanza de vida es una cosa buena, en general. O sea, quiero decir que Navarra tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo y eso tendríamos que decir que es positivo. Eso significa que es un indicador de calidad de vida, ¿no? Y por lo tanto pongámoslo por delante porque a veces nos enfrentamos al reto demográfico como si fuera el mal, ¿no? Y todo lo contrario, es una buena señal, ¿no? Otra cosa es los elementos de natalidad, que yo creo que esta mesa, desde luego, no estamos autorizados a hablar mucho sobre natalidad, ¿no? Digo, los que estamos sentados aquí, ojalá pudiéramos hablar también de ello en otra ocasión, ¿no? Pero en relación a los retos que aparecían, nosotros identificábamos diferentes retos, más allá del propio estrictamente demográfico, que tienen que ver con varias dimensiones que analizamos, ¿no? La primera dimensión que analizamos fue la territorial, ¿no? Y nos dimos cuenta de que, según las propias proyecciones, el reto demográfico se convierte para Navarra también en un reto territorial. Es decir, que hay zonas que van a estar más envejecidas que otras, notablemente más envejecidas que otras, y que esto podía ahondar o profundizar en el reto del despoblamiento. Es decir, que eso es un elemento importante. En la medida en que las poblaciones más envejecidas se sitúan en determinadas áreas rurales, pues efectivamente esto puede llevar a que la despoblación se acelere, ¿no? Primer elemento, y esto es importante tener de equilibrio territorial en una comunidad como Navarra, que es una comunidad, digamos, que tiene todos estos componentes, ¿no? El primer desafío que identificábamos. El segundo desafío que identificábamos era el del crecimiento económico y el empleo. Y no tanto porque pensemos que vaya a crecer mucho, ¿no?, la tasa de actividad. Yo comparto que probablemente, digamos, el sistema es sostenible, ¿no?, con estas tasas de actividad, pero sí que entendíamos que una población en edad de trabajar, cuya edad media iba creciendo, tenía por delante unos retos importantes, espero que luego lo podamos hablar, unos retos importantes en materia de adaptación a las nuevas realidades productivas. Quiero decir que si estamos hablando de cambios de digitalización, de aprender nuevas opciones de afrontar la transición digital y ahora también la transición ecológica, pues en sociedades muy rejuvenecidas esto se hace con el reemplazo generacional. Es decir, gente de 45 o 50 años no tiene que aprender o aprender ya muy pocas habilidades en su vida laboral y las nuevas habilidades son incorporadas del sistema educativo, ¿no? Cuando esta pirámide se rompe, ¿no?, este proceso se rompe, te encuentras con que para mantener niveles de productividad y de competitividad la gente de 45 o 50 años tiene que seguir ampliando su formación. Y esto es muy relevante en los casos en la gente mayor de 45 años con menor formación. Ahí donde vemos es un gap. En Navarra ocurre igual que en todo el Estado. Hay un gap muy importante en habilidades digitales en función de una brecha generacional relevante, que no solamente como consumidores, ahora estamos con el tema de los bancos, ¿no?, pero en términos productivos también se ve, ¿no? Y esto puede incidir en última instancia en la productividad y puede incidir en la innovación. Identificamos también ese reto, ¿no? El tercer ámbito de retos sociales que identificábamos tenía que ver con la calidad de vida. Por supuesto, hemos pensado en el sistema educativo. El sistema educativo, en principio, las tasas de crecimiento o de mantenimiento no nos dicen que vaya a haber, digamos, un vaciamiento de los colegios, sino que más o menos se van a mantener, pero sí que veíamos pues algunos elementos que son clave. Primero, lógicamente, luego podremos hablar de ello, sobre el tema de las pensiones, que está muy encima de la mesa y que corre el riesgo, desde mi punto de vista, a lo mejor esto no está en el informe, pero meto ahí una pequeña morcilla, corre el riesgo de convertirse en una brecha generacional que no tendría por qué ser, ¿no?, sino que tendremos que ser capaces de articularla bien. Pero evidentemente el sistema, el incremento de la longevidad y el incremento de la población, digamos, mayor de edad, va a llevar consigo un debate sobre esto, que ya está encima de la mesa, y por supuesto un debate sobre el gasto sanitario, que también es relevante, ¿no?, porque en última instancia sabemos que una parte muy importante del gasto sanitario se concentra en dos etapas de la vida, al inicio y al final.
y bueno, vamos a tener mucha gente al final y por lo tanto eso significa que el gasto sanitario va a ser un elemento importante, ¿no? Y junto a él, todo lo que es el desarrollo del sistema de dependencia. Es decir, al final vamos a tener poblaciones envejecidas donde el sistema de dependencia tiene que ser capaz de responder, ¿no? Apuntábamos en el informe la necesidad de enfocar, y yo creo que Navarra la Comunidad Foral lo hace bien, enfocar todo este proceso desde un proceso de, digamos, trabajo desde el punto de vista del envejecimiento activo, ¿no? Es decir, intentar hacer que las personas mayores, y al final porque van a ser una parte, o somos una parte, ya no soy joven, una parte importante de la población, pues de alguna manera sigamos participando activamente y sigamos teniendo, digamos, un protagonismo sobre nuestra propia vida. No nos entendamos a nosotros mismos como personas mayores dependientes, clientes, no sujetos, ¿no?, de nuestra vida, sino construir las políticas públicas desde esta lógica, ¿no? Prestamos también mucha atención al tema de la vivienda y la planificación urbana, porque al final lo que estamos viendo es que nuestras ciudades tienen un reto por delante muy importante en materia de adaptación, incluso arquitectónica, para construir ciudades amigables con las personas mayores. No estamos hablando solamente de barreras arquitectónicas, estamos hablando de la sinaléctica, estamos hablando de muchas cosas, ¿no?, que tienen que ver con cómo las personas mayores se enfrentan a nuestras ciudades, ¿no? Y esto significa tener en cuenta la accesibilidad, tener en cuenta el transporte, tener en cuenta la seguridad también, que cada vez es más importante y, por supuesto, digamos, de una manera quizá más marginal por nuestro propio régimen de tenencia de la vivienda, pero los elementos vinculados a la vivienda van a ser también relevantes, sobre todo en lo que tiene que ver de personas que viven solas y que van a necesitar apoyo, ¿no? Y por lo tanto eso también implica nuevas modalidades, como hay experimentos que se están desarrollando, como el cohousing, etcétera, que pueden ser relevantes en términos de construir esa relación, ¿no? Y finalmente nos planteamos que todos estos elementos digamos, he pasado muy sucintamente sobre ellos en materia de los grandes retos, ¿no?, que la comunidad foral tiene de cara a hacer frente a esta realidad, que insisto, es una buena noticia que haya una alta longevidad, que haya una alta calidad de vida y que esto se refleje así. Implica una reorientación de muchas políticas públicas que se están desarrollando y las reflejamos en el propio informe, pero también es una oportunidad económica. Es una oportunidad económica y en la cual una parte importante de la innovación que se va a producir en los próximos años va a estar vinculada a esto que nosotros llamamos, no lo llamamos nosotros, lo ponemos en el informe, esto de la silver economy, ¿no?, la economía, digamos, destinada a las personas mayores, ¿no? En primer lugar, porque un elemento que está muy encima de la mesa y que es dramático al mismo tiempo, pero ahora estoy hablando casi de oportunidades de innovación, ¿no? Es dramático, pero una parte muy importante del consumo se concentra en las personas mayores. O sea, si uno mira la brecha salarial y la brecha de rentas que existe entre las personas mayores y las personas jóvenes, pues efectivamente hay un problema. Y esto nos lleva a otra derivada, ¿no?, del reto demográfico, ¿no?, que es qué hacemos con las personas jóvenes que han vivido toda su vida en tres crisis, ¿no?, la crisis financiera, la crisis de la pandemia y la crisis de Ucrania, ¿no? Quiero decir, no conocen la paz los pobres. Pero, digamos, ahí se concentra una parte muy importante de las rentas. Tenemos que tener en cuenta, y así lo recogemos en el informe, que se produce un cambio en la estructura de la desigualdad en la comunidad foral y en nuestro país, en España, desde la crisis financiera. Es decir, las personas mayores eran las que más tasa de pobreza tenían, ahora son las que menos tasa de pobreza tienen, y esto es fundamentalmente por las pensiones, porque funcionan como un sistema de garantía de rentas y mientras los salarios han caído muchísimo, luego podremos ver datos, pero vamos, los datos son tremendos, ¿no? El salario de entrada en el conjunto del Estado cayó, las rentas salariales cayeron un 30% para las personas jóvenes entre 2008 y 2016, un 30% menos. Las pensiones, más que menos, han mantenido ciertamente su poder adquisitivo y esto genera, digamos, una oportunidad para las oportunidades económicas, para el emprendimiento en todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal saludable, en todo lo que tiene que ver con los cuidados, etcétera, ¿no? Por lo tanto, y terminando con esto, esto lógicamente reconfigura, ¿no?, el espacio, la demografía. Dicen que la demografía es el destino, ¿no? Reconfigura el destino social y económico de la comunidad foral. Esto es indudable.
en el sentido en el que bueno, va a tener que haber muchas transformaciones desde el punto de vista de las políticas públicas, pero al mismo tiempo genera también una oportunidad de crecimiento económico, genera también una oportunidad de nuevas propuestas para atender a estas personas mayores que van a ser una parte muy notable del mercado, ¿no? Entonces, por terminar, nosotros planteábamos una serie de pequeñas conclusiones que tenían que ver con estos elementos, que son como varios principios que me gustaría señalar. En primer lugar, pensábamos que digamos, la estrategia fundamental que se está desarrollando para la comunidad foral es la adecuada, ¿no? En el sentido de que está muy bien alineada, ¿no? Con elementos de las estrategias del conjunto del Estado, con la estrategia económica, etcétera, pero sí que había como 4 o 5 principios que nos gustaría señalar. En primer lugar, focalizar esas políticas públicas en las personas, es decir, al final se trata de poner a las personas mayores en el centro de todo el proceso, no son ni van a ser nunca digamos, sujetos pasivos, sino que tenemos que, digamos, construir en torno a ellos, buscar la colaboración entre las diferentes administraciones. Recuerdo este tema que pasa muy por encima de él, pero creo que es importante. El reto demográfico es también un reto territorial y esto es muy relevante, ¿no? Buscar la participación de las personas mayores, invertir más en innovación para los servicios a las personas mayores y construir entornos de esto que se llaman ciudades amigables, ¿no? De construir entornos sociales, vitales, que sean amigables con sus necesidades. Hace 15 días hemos vivido la pequeña campaña que ha habido sobre el tema de los bancos, pero es que quien dice los bancos dice el comercio electrónico, dice el comercio hay muchísimos elementos que hacen que un mundo que está cambiando a mucha velocidad para personas mayores pues pueda llegar a ser hostil, ¿no? Y corresponde que seamos capaces de construir este entorno amigable. Y con esto terminaría en principio. Gracias. Pues muchísimas gracias, Moisés. Los dos, Carlos, tenemos 2 aspectos clave en el reto demográfico: salud y sostenimiento del sistema de bienestar, pensiones, dependencia, etcétera. Si te parece bien, Carlos, desde el punto de vista de la salud, ¿qué implican estas proyecciones demográficas? ¿Cuáles son las líneas de trabajo que se están llevando a cabo en este momento desde el Departamento de Salud? Muchas gracias. Lo primero, felicitar. Yo es la primera vez que estoy en este espacio, me parece una maravilla de lugar, y agradeceros también al Observatorio, al Departamento, el invitarnos, el poder estar esta mañana aquí participando en esta. Yo primero me gustaría contextualizar lo que creo que son retos globales ahora mismo fundamentales, antes de entrar en el tema concreto de esta mañana. Yo creo que tenemos básicamente 3 retos a nivel global fundamental. Uno tiene que ver con la emergencia climática, no hay duda que es un reto de primer orden, absolutamente cualitativo, que nos enfrentamos como generaciones, incluso como especie. Y hay que recordarlo, y creo que ahora también, en un momento más dulce, digamos, entre comillas, de la pandemia y con la imperdonable, ¿no?, agresión contra Ucrania, etcétera, pues es relevante recordar que estamos con un reto pendiente absolutamente central en nuestras sociedades. En segundo lugar, me parece muy importante el reto de la desigualdad. Tenemos unas sociedades claramente desiguales, aunque globalmente ha habido un avance, eso ya lo conocemos, pero también ha habido un avance y está habiendo un avance, e incluso en la pandemia ha habido un avance, desgraciadamente, de la desigualdad. Y ese es un reto también global de primer orden. Muy relacionado con este estaría el de las migraciones, los movimientos de personas, cosa que hemos vivido absolutamente siempre en la historia de la humanidad, pero tal y como se está gestionando en estos momentos, están retando, están poniendo contra las cuerdas a nuestras sociedades, digamos, del norte, y es algo que hay que pensarlo, ¿no? Y ya desciendo un poquito más relacionado con lo que nos ocupa hoy, el reto del envejecimiento activo y saludable. Que, por cierto, aquí es en los países ricos del norte el reto del envejecimiento, en otros es el reto todo lo contrario, del exceso de población, de la cantidad de gente que tenemos y cómo se gestiona eso en el modelo económico que tenemos. Yo traía algunos datos, pero casi voy a volar
a través de los datos, sobre todo porque eso es muy fácil de tener, son datos que habéis publicado en el observatorio, que están también en las proyecciones demográficas, creo que cualquiera puede consultarlos. Pero sí, somos de los países más longevos, no hace falta que demos datos. Me interesa mucho el concepto que has planteado de... ¿Qué pasa? ¿Se ha ido? No. Vale. De la Silver Economy. Y ligando con esto, me gustaría también enfatizar el punto que has planteado tú, porque demasiadas veces cuando hablamos del envejecimiento, cuando hablamos sea de las pensiones, del impacto en salud y tal, de nuevo lo vivimos como una amenaza. Es decir, la amenaza de que vivimos más, etcétera, etcétera. Yo niego la mayor y me encanta que hayas hecho de alguna manera esa afirmación de entrada. Esto es una oportunidad, esto es una cosa excelente que hayamos conseguido como humanidad crecer, tener cada vez más vida, más años de vida y vivir más. Esto es un logro, sin lugar a dudas. Y además, enfatizando no solamente el logro, sino la parte de oportunidad que hay. Otra cosa es que nos reta, ojo. Lo mismo que las pensiones, y que hay que ver cómo financiamos eso y cómo lo gestionamos. Pero lo que has comentado de la Silver Economy. La Silver Economy plantea unas oportunidades de negocio económicas brutales. Entre otras cosas porque más del 60% de la riqueza material está en las personas mayores de 65 años. Y no solamente hablamos de la riqueza material, que podemos hablar, hablamos de la riqueza intelectual, experiencial, emocional, etcétera. Bueno, yo me vais a permitir que hable en plural majestático, como el Papa, porque soy una persona mayor, quiero decir que soy del grupo de personas mayores y, por tanto, hablo en primera persona del plural, reivindicando también ese papel que tiene. Bueno, voy adelante con lo del impacto, más igual algunas cifras respecto al impacto sanitario, y luego me gustaría concentrarme en algunas ideas que me parecen fundamentales, estratégicas, que es más interesante, entiendo yo, lo que podemos aportar que no dar datos que, insisto, los tenemos claramente. Una consideración que lo has apuntado tú también en la intervención, y es que no es propiamente la edad la variable que condiciona el gasto sanitario y todo el gasto en general, es la morbilidad. Es decir, que va asociada con la edad, evidentemente. Pero lo que quiero decir es que tanto si analizamos la tasa de hospitalización, etcétera, crece con la edad, pero sobre todo crece con la morbilidad, con las enfermedades crónicas. Por tanto, ya nos aparece que uno de los retos más importantes que tenemos es precisamente cómo prevenimos, cómo alargamos lo más posible, digamos, los años con vida, los años con calidad, los años sin dependencia, los años autónomos. Yo diría ayer Luis me pedía alguna frase o idea fuerza de lo que considerábamos, perdón, no te preocupes, ya lo dejamos en el suelo y ya está. Alguna idea, y yo le decía, es lo que todo el movimiento de la OMS que había, la lucha durante décadas y décadas ha sido de aumentar años a la vida. Y hemos aumentado indudablemente años a la vida. Ahora el reto es añadir vida y calidad de esa vida a los años. Es decir, que esos años cada vez más se puedan vivir de una manera autónoma, lo más autónoma posible, con calidad, sin dependencia, etcétera, etcétera. Ese es el reto. Ahora no sería tanto aumentar más años, que vamos a aumentar un poquito más. Bueno, lo de la pandemia nos ha movido un pelín, pero la tendencia, aunque sea menos bestia de la que ha sido en el pasado, indudablemente iremos a más. Por cierto, esto en términos de gasto sanitario también implica, no solamente por lo que habéis dicho, que es obvio que realmente en las últimas etapas de la vida y sobre todo en el atardecer, digamos, de la vida es donde más gasto se consume, también gasto sanitario. Hay estudios, por ejemplo, en el que incluso no son las últimas etapas de la vida, sino los últimos meses de la vida los que consumen más gasto sanitario. Es decir, donde consume la persona, bueno, entre comillas, lo de consumir, pero donde la persona de alguna manera tira de más gasto sanitario y de todo tipo. Lo digo porque eso también es importante por las consecuencias que tiene de alguna manera. Y sobre el gasto sanitario y el porcentaje sobre el PIB, bueno, es también una idea o una situación que nos va a traer algún... Pero me quiero decir
¿Dónde estamos en gasto sanitario per cápita? Bueno, en Navarra sabéis que estamos entre las primeras en gasto sanitario per cápita. Llevamos ya muchos años siendo de las 3 primeras. No así en gasto sanitario per cápita en relación con el PIB. En relación con el PIB, en el 2019, por ejemplo, estábamos en 5,3% de nuestro PIB regional, de nuestro PIB de Navarra. Esto es por debajo de la media de España, que está en el 5,6%. Y, desde luego, estamos todavía, tenemos recorrido, quiero decir, en el sentido de que, por ejemplo, doy 4 datos. El Reino Unido es un sistema sanitario parecido al nuestro, modelo National Health Service, es muy parecido al español, está en el 8% del PIB, en Holanda está en el 8,3%, en Alemania está en el 9,9%. Desde luego, sistemas liberales, tipo el de los Estados Unidos, ni lo comparo, porque ahora no sé cuánto están, pero igual están en el 16, el 17%, que ya son magnitudes que no tienen nada que ver, porque son sistemas totalmente liberales, libre mercado, oferta-demanda pura y dura en materia sanitaria, por tanto, son, por definición, muchísimo más caros que los que están basados como el nuestro, como el Inglaterra, los modelos de sistemas nacionales de salud. 4 ideas para compartir y provocar, si acaso, un poco la discusión, ¿no? Primero, lo que he dicho. Estamos hablando de algo, objetivamente, de un avance histórico impresionante, el aumentar años a la vida, y ahora lo que nos toca es, lo que he dicho, por donde he empezado, añadir calidad y vida autónoma a los años estos que hemos ganado. Para esto, en cuanto a estrategia desde el punto de vista de salud, es fundamental la prevención, el autocuidado y las condiciones y estilos de vida saludables. Y conecto un poquito con lo que decías tú, con la estrategia que tenemos en Navarra y que ya me permito incidir que hay que relanzarla en lo que nos queda ahora, en fin, en esta nueva fase de la pandemia y de cara al futuro, fundamental la estrategia de envejecimiento activo y saludable. Tuvo la presencia que tuvo y el protagonismo en la pasada legislatura, y creo que es una asignatura, un reto de primer orden el que tenemos que lanzar en Navarra, y no solamente desde el Gobierno, que por supuesto desde todos los departamentos, sino desde todos los sectores sociales. Es una de las estrategias básicas si queremos realmente conseguir alguno de los objetivos estratégicos que estamos comentando, ¿no? Las condiciones y estilos de vida saludable. Has hablado en la estrategia de envejecimiento activo y saludable, lo de las friendly cities, la estrategia del movimiento. Una cosa curiosa, la OMS lanzó el movimiento de ciudades amigables con las personas mayores. En concreto igual conocéis la experiencia de Nueva York, con el alcalde de Bloomberg, etc. Pero inmediatamente se dieron cuenta que todas las políticas públicas y no públicas y privadas que tenían como objetivo mejorar la situación, la calidad de las personas mayores, aplicaban prácticamente a todas las edades. Aplicaban a los niños, a las mujeres embarazadas y no embarazadas, aplicaban a la mayoría de los sectores de población. Y por eso la propia OMS cambió. Ya no hablaba tanto de ciudades amigables de las personas mayores, sino aging friendly cities, que es de todas las edades, de alguna manera. Este es un cambio conceptual interesante, porque cuando planteaban en los cajeros automáticos, en el transporte urbano, etcétera, las políticas, de hombre, pero el transporte urbano, la accesibilidad, por ejemplo, aplica a las personas mayores, pero es también para los niños, es para determinadas personas que están, mujeres embarazadas, es para personas que tienen algún tipo de dificultad de ambulación, es decir, que de alguna manera aplica a sectores muy diversos del conjunto de la sociedad. Insisto en que creo que las políticas, la estrategia de envejecimiento activo saludable y lo más autónomo posible es uno de los grandes retos que tenemos en Navarra en los próximos años y décadas. Y se ha hecho, entiendo que mucho, quizás con lo de la pandemia pues hemos estado, iba a decir distraídos, no muy distraídos, la verdad, pero sí dedicados en cuerpo y alma quizás a gestionar y a trabajar en la pandemia, pero creo que la estrategia de envejecimiento hay que retomarla. Lo hicimos en una
Hace poco, Luis, lo digo porque el Observatorio de la Realidad lo facilitasteis desde el departamento, lo presidió la propia presidenta del Gobierno y creo que es ahora un reto que hay que retomar implicando a dos actores fundamentales, a un montón de actores sociales, pero yo diría ayuntamientos, fundamental, y los mayores. Y ahí conecto con una idea que también habéis planteado. Yo creo que no hace falta esa palabra tan horrible del empowerment, ¿no? De empoderar a las personas mayores. Las personas mayores están empoderadas o estamos empoderadas. No hace falta que nos empodere absolutamente nadie. Lo que sí hace falta es activar políticas y, de luego, tomar, cuando hablamos de la participación, cada vez más la gente mayor vamos a exigir una participación mayor en las políticas, en las tomas de decisiones, eso que no le quepa duda a nadie. Entre otras cosas porque ya he apuntado con el poder económico en relación con la silver economy, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí sí que tenemos que flexibilizar políticas públicas. Por ejemplo, jubilación. La jubilación, tal y como está planteada ahora, desde mi punto de vista hay que replantearla radicalmente. O sea, ahora de 65 años te jubilas, o 66 o 67, me da igual. Te jubilas, te vas, adiós y punto, y se ha acabado. Yo creo que no tiene ningún sentido. En la medida en que vivimos mucho más y además vivimos de una manera activa y cuando vivimos con lucidez, en plenitud, digamos, de facultades, eso no se puede desaprovechar. Una sociedad que no aprovecha digamos, la experiencia que tiene, el cúmulo de know-how también, de saber hacer que tienen las personas mayores, no es una sociedad inteligente. Las sociedades, si os fijáis, más inteligentes y más avanzadas son las que aprovechan todo el bagaje y el potencial que tienen las personas mayores. Y hablo, por ejemplo, de lo nuestro más cercano, de lo de la sanidad. Tú puedes ser pediatra, y hablo de un caso concreto, y a lo mejor no estás en condiciones de ver a 41 críos todos los días en la consulta, en esto. Pero seguro que estás en condiciones, si eso es lo que quieres hacer y si eso te resulta gratificante a ti, de poder hacer interconsulta, de poder hacer formación de residentes, de poder hacer casos especialmente complejos y graves, etcétera. Es decir, una actividad no tan brutal desde el punto de vista del desgaste físico, pero que, sin embargo, puedes aportar a la sociedad y al sistema, en este caso el sistema de salud. Y, bueno, no necesito deciros, que también los estudios lo corroboran, que lo de la jubilación, que viene etimológicamente de jubilare, ¿no?, de júbilo, pero hay de todo. Es decir, hay gente, mucha gente que se jubila y realmente lo vive con júbilo, y es como todavía tenemos un recorrido de años, pues realmente y tal, pero hay lo contrario. Hay muchísima gente que lo pasa bastante mal con la jubilación. Y viene la depresión, y viene la desubicación, y viene todo lo que conocemos. Cada persona es un mundo. Y, por tanto, las políticas también entiendo que se tienen que adaptar a esas diferencias de situaciones que tenemos. Pero lo que en ningún caso tiene sentido es que desaprovechemos como sistema, y en esto hablo como sistema de salud, es también autocrítico, determinadas personas que a los 64, 65, 66 años están con capacidad para dar al sistema lo que no está escrito. Eso no tiene ningún sentido. Y es lo que tenemos hoy, ¿eh? No hemos conseguido todavía elaborar, flexibilizar las políticas de función pública y las políticas públicas, por lo tanto, que permitan de alguna manera esto. Fecundidad y natalidad, supongo que ya me voy a ir terminando. Bueno, yo creo que lo habéis planteado. El reto es la inmigración, pero una inmigración, yo diría, inteligente, si se me permite. No tenemos otra. Es decir, está claro que por mucho de las amenazas, lo que es fundamental es gestionar la inmigración. Y yo apuntaría una cosa. Igual no es solamente una inmigración de alguna manera pasiva, sino intentar de alguna manera una inmigración mucho más proactiva. Es decir, no recibir, atender, acoger eso a quien venga, como venga, de la manera como venga, sino a lo mejor, en la medida de lo posible, no es nada fácil, pero también políticas muy proactivas de ir buscando personas, perfiles, formaciones concretas, backgrounds concretos en origen, donde tenga que ser para poder de alguna manera vincularlo mucho más con las necesidades del mercado laboral. Esto tiene su enjundia y tiene su discusión y no es nada sencillo, ojo, pero creo
que habría que ir, como hacen algunos países, están haciendo algunos países, a políticas un poquito más proactivas de búsqueda, pues que necesitamos. Es decir, es evidente que necesitamos migrantes, aparte de que necesitemos o no necesitemos, no hay quien pare los movimientos y las migraciones de la población. Apunto que no solamente hay que gestionarlo de una manera inteligente, porque también se puede convertir en una amenaza. Vamos, es obvio que es una de las bazas fundamentales de todos los movimientos extremistas de derecha radicales en Europa, el tema de la inmigración. Por tanto, gestionar eso de una manera racional e inteligente es fundamental. Primero, porque lo necesitamos, y segundo, porque estamos viendo lo que puede pasar si no se hace de una manera razonablemente, en fin, iba a decir correcta no existe en algo tan complejo como es la migración. Bueno, yo termino. Creo que tenemos un reto en el impacto en el sistema sanitario y en el gasto sanitario es evidente, pero también tenemos la oportunidad de todas esas cosas que, aunque haya pasado muy rápidamente por ellas, se convierten en oportunidad de cara al vivir más, sobre todo si ese vivir más es vivir también en calidad. Es decir, con calidad, con autonomía, en la medida de lo posible. Es decir, que obviamente la biología es la biología y por mucho que intentemos prevenir, posponer la dependencia, posponer la pérdida de autonomía, posponer las enfermedades crónicas, un dato interesante, y termino, es que sí, el 70% de las personas mayores de 65 años tienen condiciones crónicas, tienen enfermedades crónicas, pero solamente un 10% son incapacitantes, la mitad que hace 10 años. Ahí tenemos un margen de trabajo y un margen de maniobra absolutamente muy importante. Cómo, de alguna manera, trabajando con las condiciones de vida, con los estilos de vida saludables, con la prevención, con el autocuidado, que además creo que es una cultura que se puede ir, que ya está, de alguna manera, se puede seguir fomentando, podemos prevenir la aparición de que esas condiciones crónicas que las tenemos, los que tenemos ya, somos mayores de 60 años, tenemos condiciones crónicas todas las personas prácticamente, pero cómo de alguna manera podemos gestionar esas condiciones crónicas, esas enfermedades crónicas, sin que lleguen a ser incapacitantes, sin que te lleguen a producir la pérdida de autonomía, que en definitiva es lo que condiciona o lo que cambia la situación en la vida. Bueno, seguimos debatiendo seguro. No sé si me he pasado, Luis. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias, muy interesante. Última intervención. Carlos, ya ha aparecido durante la introducción de este debate esas proyecciones demográficas, el reto que supone para el estado de bienestar. Es una de, yo creo, de los puntos ideológicamente hablando de batalla, y en el cual, pues bueno, buena parte del cuestionamiento del sistema de pensiones, del sistema de dependencia, del sistema de bienestar, pues viene cuestionado por las proyecciones demográficas, por ese envejecimiento de la población, que de ser un aspecto positivo, a priori el que vivamos más, también se ve como una amenaza para ello. ¿Cuál es tu visión del sostenimiento del sistema de pensiones, del sistema de bienestar social y los retos que supone este envejecimiento, y también cómo se puede afrontar ese debate? Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, primero agradeceros la invitación, es un placer, y además, escuchando las intervenciones de mis compañeros hoy aquí, creo que el panel, al menos en lo que me ha precedido, está bien diseñado, ¿no? Porque es muy complementaria unas cosas y otras. Yo lo que quisiera es abordar esto desde una perspectiva de políticas públicas, efectivamente, en relación con el conjunto de materias que se pueden abordar. Como bien se ha dicho, el reto demográfico viene muy, muy unido a las transiciones que estamos viviendo. La transición tecnológica, la digitalización, la transición medioambiental va a generar cambios que también tienen que ser aprovechados en relación con el reto demográfico. Pero lo primero que tenemos que ver es dónde tenemos que actuar en materia de políticas públicas. Y tenemos que actuar en 3 momentos distintos. Tenemos que actuar en la predistribución, tenemos que actuar en la distribución y tenemos que actuar en la redistribución. Y me explico. Es fundamental, en términos de reto demográfico, en términos de esperanza de vida, en términos de calidad en la esperanza de vida, los mecanismos de igualdad de oportunidades en la sociedad. Y esa es la predistribución. Esto es el sistema educativo, esto es la digitalización, esto es la conectividad en todo el país,
es decir, que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, tiene un impacto directo en los resultados que luego va a tener en relación con las necesidades de atención sanitaria en materia de dependencia y en la propia esperanza de vida. Hay una relación directa entre nivel educativo y nivel económico y esperanza de vida y calidad en la vejez. Y, por tanto, los elementos de predistribución son elementos determinantes y eso son políticas públicas que hay que pensar en ellas. En materia educativa va a descender la población escolar. ¿Qué vamos a hacer cuando descienda la población escolar en un país con una estructura tan peculiar como enseñanza pública, concertada y privada en los niveles que tenemos? Pues es una oportunidad para mejorar la calidad de la enseñanza. Es una oportunidad para reforzar la enseñanza pública, mejorar los ratios y mejorar la estructura que permite acceder a la sociedad en materia de igualdad. Y esas son políticas predistributivas que son determinantes. Cuando tenemos después que distribuir la renta entre capital y trabajo como elementos fundamentales, los mecanismos de equilibrio en esa relación también son determinantes porque el nivel económico determina la capacidad de respuesta y la capacidad de adaptación. Nivel cultural, nivel económico son determinantes. Es verdad que el nivel económico más determinante es la herencia recibida. Ese es el que más determina las diferencias y la desigualdad social. Pero es verdad que la distribución de la renta determina capacidades de actuación e intervención mucho mayores que cualquier otra. Y por último tenemos la tercera pata sobre la que tenemos que actuar, que acabaré con ella, son la redistribución. Y la redistribución tiene que ver con el sistema fiscal en los términos del artículo 31 de nuestra Constitución. El sistema fiscal no es solo cuánto se recauda, es cuánto se recauda y cómo se gasta. Y esos son mecanismos de redistribución potentísimos y ya veremos que para abordar, lo que vamos a dar un repaso rápido y luego podremos discutir sobre ello, para abordar esto hace falta capacidad. Y España tiene un país, es un país con limitaciones en su capacidad de intervención y de desarrollo de políticas públicas como consecuencia de tener una estructura fiscal menos eficiente que la de los países de nuestro entorno y, por tanto, un gasto público, una inversión menor que la de los países de nuestro entorno. Y son elementos que son determinantes también. Pero bueno, por entrar a las materias, en materia demográfica, bueno, se ha dicho, yo no voy a insistir, natalidad, mortalidad y migraciones. Es decir, los que nacen, los que mueren y los que viajan. La historia de la humanidad. Esto ha sido así siempre y va a seguir siendo así siempre. Claro, en materia de natalidad, las políticas públicas, además de en materia de educación, tienen mucho que ver con las condiciones laborales que tienen las personas más jóvenes. Tienen que ver con la calidad en el empleo. Tienen que ver con el acceso al empleo, con las tasas de actividad y empleo para los menores de 30 años y con qué empleo se encuentran. Estamos viendo cómo ahora, a consecuencia de la reforma laboral, parece que estamos empezando a consolidar una mayor estabilidad. Veremos. Esto es un recorrido muy largo y hay que hacer la evaluación con más tiempo. O sea, rápidamente nos apresuramos a ver los elementos positivos, pero aquí queda mucho por ver todavía. Pero eso es determinante, porque determina la edad de emancipación, porque determina la edad a la que se tiene el primer hijo, porque determina el número de hijos que se tienen. Cada vez que nos preguntan cuántos hijos queremos tener, contestamos que queremos tener 2 hijos. Y tenemos 1,23, como se ha dicho. ¿Por qué esa disociación entre lo que uno desearía y lo que hace? Pues porque tener un hijo en este país es muy caro. Y porque emanciparte de tus padres, salir del hogar, con lo que supone de potenciar la actividad económica, porque el que monta una casa e invierte en muchas cosas, que genera actividad. Y son elementos que están ahí. Por tanto, las políticas públicas orientadas a la educación y a la calidad del empleo de nuestros jóvenes son una inversión en ayudar a equilibrar la población en términos de natalidad, con una observación que es clara. Aunque consiguiéramos tasas de reposición de 2,1, que en Europa solo las tienen Francia, Suecia e Irlanda, con políticas bien distintas, por cierto, aunque lo consiguiéramos, nosotros no equilibraríamos la población. Por tanto, las migraciones, la gente que viaja, es fundamental. Aquí un comentario solo. Comparto lo que decía Carlos en cuanto a que tenemos que ser proactivos. Hay que actuar en países de origen y hay que intentar captar. Esto ya lo hacen con los jóvenes españoles. Hay otros países que están intentando captar a jóvenes formados del sur de Europa. Alemania es muy proactiva en esta materia, entre otras cosas porque Alemania tiene una población más envejecida todavía que la nuestra. Pero por mucho que queramos, a mí me parece bien que haya políticas de ofrecer oportunidades a jóvenes que vengan de otros países a España, pero hay una migración que es inevitable, que es la migración, la causa fundamental y el motor fundamental de la migración, que es la mejora de las condiciones de vida. La gente que vive bien en su país
tiene poco estímulo a emigrar. La gente que tiene dificultades en su país y quiere mejorar, esa es la base de los movimientos migratorios en la historia de la humanidad. Hay que gestionar las dos cosas. Tenemos que gestionar el que viene porque quiere mejorar su calidad de vida y, por supuesto, tenemos que ser proactivos en captar también esa migración ordenada, estupenda, que nos va a permitir reforzar el tejido productivo. Pero las dos cosas son inevitables, están ahí. Bien, en materia de esperanza de vida y mortalidad, entremos en sanidad. Pinceladas nada más, porque además se ha explicado muy bien y con muy buen criterio lo que se ha planteado hasta ahora. Pero en materia sanitaria la cuestión es, sabiendo que el gasto sanitario se concentra de una manera enorme en los últimos meses de vida, enorme, o sea, cuando uno se aproxima a esas estadísticas es apabullante el nivel de consumo. Claro, es que cuando haces de todo para intentar mantener, hay que discutir muchas veces si eso es necesario o no es necesario, pero al final eso también tiene mucho que ver con opciones individuales, familiares, en fin, de todo tipo. Pero tenemos un gasto sanitario derivado de la cronicidad de la que hablaba Carlos a partir de determinada edad. Es verdad que entre 65 y 85 está descendiendo, pero es verdad también que nosotros tenemos una esperanza de vida entre 65 y 86, 87 años para las mujeres, 83 aproximadamente para los hombres, que tiende a reducirse, como se ha dicho, pero que hay que diferenciar dos etapas muy claras, lo que podríamos llamar esperanza de vida con buena salud. Curiosamente, la esperanza de vida con buena salud de los hombres y las mujeres es prácticamente la misma. 12 años, en torno a 12 años a partir de los 65. Y a partir de los 77, grosero, ya la cosa varía. Viven más ellas que nosotros, pero tenemos ese periodo. Y esos periodos podemos intentar ampliar y reducir, que es también una política pública muy importante. Pero para actuar sobre eso tenemos que saber cuáles son los elementos que en materia sanitaria están incidiendo más. Y vemos que son elementos pues, de exceso de colesterol, triglicéridos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades, accidentes vasculares cerebrales. Estamos hablando de que las patologías, muchas de ellas, se pueden tratar con prevención, con educación, con mecanismos de salud pública y con una dotación de orientación y la actuación preventiva que en España se está debilitando. La pandemia ha puesto sobre la mesa un problema evidente en relación con la financiación de la sanidad pública que hoy estamos padeciendo en todo el país en relación con la atención primaria. Si la atención primaria no tiene el fortalecimiento, el refuerzo de plantillas y medios que necesita, nosotros vamos a tener un problema mayor en el envejecimiento y en la calidad de nuestro envejecimiento. También en nuestros jóvenes y en nuestras edades intermedias. Hoy estamos gastando en atención primaria un 13% del gasto sanitario público. El objetivo, demandamos que sea un 25%. Claro, no se trata solamente de reducir la hospitalaria y la especialidad, se trata de aumentar el presupuesto. Lo decía muy bien Carlos cuando hablaba de este 5,6. Nosotros estamos demandando un 7,2% de PIB en gasto sanitario y que el 25% sea atención primaria. Nos parece que son elementos estratégicos y estratégicos también en los procesos de envejecimiento para poder abordarlos. Por tanto, ese tipo de cuestiones son políticas públicas que hay que ponerse ya en ellas. Y la atención primaria sale muy tocada en toda España de la pandemia. Y nosotros tenemos en los próximos años tenemos un proceso de salida del mercado de trabajo del personal sanitario como consecuencia del alcance de la edad de jubilación y la falta de reposición de personal sanitario, como en el resto de servicios públicos en los últimos 10 años, que tenemos que abordar de una manera fundamental. Y eso son políticas públicas que hay que hacer ya, no admiten demora. Si pasamos a la dependencia, nos encontramos que tenemos 1.200.000 personas en este momento que tienen reconocida algún nivel de dependencia. Sin embargo, tenemos 180.000 en el conjunto del Estado en listas de espera y 225.000 personas que están todavía sin evaluar. Por encima de 1,5 millones de personas en España tendrían que estar ahí. Pero es que el 40% de las prestaciones que damos son prestaciones económicas. Navarra algo más. Unas son prestaciones económicas, las de peor calidad, son las del cuidador familiar no profesional, pero luego tenemos las prestaciones económicas vinculadas a un servicio. Es que el objetivo no es ese. Es que el objetivo es el de cubrir esto con servicios profesionales de calidad. Y servicios profesionales de calidad se llaman residencias, centros de día, ayuda a domicilio,
teleasistencia, la regulación de la figura del asistente personal, que en algunas comunidades autónomas se está regulando, aceptándolo la Tesorería General de la Seguridad Social, encuadrándolos como empleadas de hogar. Un asistente personal no es una empleada de hogar. Y lo que se está haciendo es buscando siempre el abaratamiento de la situación. O tenemos servicios profesionales que atiendan a la situación de las personas dependientes, que son crecientes necesariamente, precisamente por el aumento de esperanza de vida, o tenemos un problema. Eso es una política pública clara también. Y eso es un yacimiento de empleo. Y tenemos que decidir si queremos empleo de calidad. Porque es que hay mucha gente en el sistema sanitario y en el sistema de servicios sociales de atención a la dependencia que tiene que desarrollarse también. Y en materia de pensiones y seguridad social. En materia de pensiones y seguridad social, nosotros tenemos que abordar esto desde una doble perspectiva. Lo primero, qué objetivo tenemos, y lo segundo, si es posible. El objetivo tiene que ser necesariamente que las distintas generaciones tienen que recibir un tratamiento comparable. Nosotros no podemos decir a la gente de 45 años o a la gente de 30 o 25 años que tienen que sostener un sistema del que no se van a beneficiar después. Cuando uno transmite ese mensaje, lo que está transmitiendo es un mensaje de que a ustedes este sistema no les interesa y lo que tienen que hacer es buscar alternativas por otro lado. Eso es un disparate, como la copa de un pino, que solo se explica en quien tiene una concepción de sustitución de un modelo por otro por 1000 motivos, algunos razonables y otros no. Por tanto, el objetivo tiene que quedar perfectamente claro. Una persona de 25 años que se incorpora al mercado de trabajo, mis hijos, tienen que poder aspirar a un sistema comparable al que tiene mi madre, al que espero acceder yo y al que tienen que acceder ellos también, en un sistema que es contributivo, por tanto, con relación entre lo que uno cotiza y lo que uno recibe, relación, no identidad, que es otra de las grandes complicaciones que tenemos. La idea de que uno se lleva lo que ha puesto. No, 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 no. Uno ha puesto en función de lo que ha ganado, etcétera, y se lleva en función de lo que hemos regulado. Porque el sistema tiene elementos de solidaridad muy potentes. Se llaman pensiones mínimas, se llaman bases máximas de cotización, se llaman pensiones máximas, y tenemos que profundizar mucho más en ellos. Y aquí entramos en la segunda fase. ¿Y este objetivo de tratar de manera comparable a las distintas generaciones es posible? Sí, es posible. ¿Por qué? Porque es verdad que el envejecimiento y el aumento de esperanza de vida conlleva una mayor exigencia. Tenemos un reto. Y es que tenemos 10 millones de pensionistas, 10 millones, en una población de 47 millones, una población en censo electoral debe estar en 33, 34. Fíjate si pesan y si van a pesar. En términos del empoderamiento de los mayores está clarísimo. Hoy son 10 millones y van a ser 16 millones en la década de los 40. Y esto no tiene discusión. Están aquí, están censados, empadronados, los tenemos todos uno detrás de otro y van a llegar a la jubilación y van a vivir pues, la esperanza de vida que tienen. Pero con independencia de su importancia política, que ya con un 19% de la población va a llegar al 33%. La proyección que hacíais al 35% es muy correcta, al 23%, pero es que eso 15 años más tarde van a ser por encima del 30%, en toda España. Pero es que atender eso, alguien puede plantearlo siempre en términos de una estructura piramidal. Y decir, no, es que esto es insostenible. No, no es insostenible. Requiere un esfuerzo en los próximos 25 años, pero luego ese esfuerzo se va a estancar y luego va a disminuir. Porque cuando hablábamos de las pirámides, efectivamente ya no es una pirámide de población. Ahora tenemos una especie de maniquí con unas caderas anchísimas que van creciendo además. Van a pasar a los hombros y hacia arriba. Y luego vamos a acabar en una estructura de columna. Salvo que mejoremos natalidad y mejoremos saldo migratorio, que en ese caso volveremos a recuperar estructura piramidal. Y tendremos que adaptarnos incluso a la estructura de columna. Pero esa estructura de columna nosotros la tenemos ya a partir del finales de los 60. Y tenemos la mayor exigencia en 2047-2048 en materia de pensiones. Luego estabilizamos y luego disminuimos. Por tanto, ¿podemos hacer cosas para que eso se produzca? Nosotros pensamos que sí. ¿Qué necesitamos? Hoy dedicamos a pensiones en torno al 11% del Producto Interior Bruto. Vamos a necesitar dedicar en torno al 15%, entre el 15 y el 15,5% del Producto Interior Bruto a mediados de siglo, para pagar pensiones comparables a las actuales a generaciones más numerosas. En Europa ya hay países que están en esa cifra. Ahora, ¿tenemos simplemente que decir que se eche más dinero desde los presupuestos y ya está? No.
Hay que seguir haciendo cosas con el sistema de pensiones. En términos de equidad también. Por ejemplo, el año pasado hemos firmado un acuerdo de pensiones que nos dice, se ha derogado la reforma del 13 y se ha establecido la obligación de financiar presupuestariamente todas aquellas partidas que no son prestaciones económicas. Principio de separación de fuentes. Ha habido 3 grandes hitos en el principio de separación de fuentes. En el 96, completado en el 99, sanidad, servicios sociales financiados como en el presupuesto, derechos universales. En el 2001, complementos a mínimos para las personas que hay que complementarles la pensión hasta la mínima financiados con presupuestos, política contra la pobreza. Y ahora, en el año 2021, hemos acordado que todas las políticas distintas de prestaciones económicas se tienen que financiar presupuestariamente. Políticas activas de empleo, políticas de igualdad, políticas de apoyo sectorial que existen dentro de la seguridad social, eso tiene que financiarse presupuestariamente. Eso este año son 18.400 millones de transferencia del presupuesto a la seguridad social. Y el que viene, si hay presupuesto, que ojalá lo haya, serán 23.000 millones. Eso es muy importante, pero no es suficiente. Hay que hacer más cosas. Un asunto fundamental es cómo cotiza el mundo del trabajo autónomo. Cómo cotiza las bases máximas de cotización. La gente con salarios por encima de 49.000 euros. Tienen que cotizar por ingresos reales, como el resto de trabajadores y trabajadoras de este país. Esos son 4,5 millones de personas, sobre 19.700.000 cotizantes. Eso va a significar más gasto en pensiones, pero con un saldo neto de ingresos-gastos positivo para el sistema. Son medidas en las que habrá que seguir actuando. Sigue habiendo margen para hacer reformas paramétricas también, pero sobre todo saber que tenemos un horizonte temporal de mayor exigencia que tiene un punto y luego un descenso. Si uno aborda esas políticas públicas con perspectiva, uno puede plantearlo perfectamente. Y aquí entramos en la otra. ¿Qué músculo tenemos? Y ya termino con ello. ¿Qué músculo tenemos para hacer eso? Bueno, pues tenemos un músculo en materia de seguridad social que no es pequeño. La seguridad social es 1/3 del presupuesto del Estado, pero en seguridad social hemos decidido que con las cotizaciones y las aportaciones presupuestarias suplementarias pagamos prestaciones económicas y necesitamos reforzar la estructura de gasto en sanidad, en servicios sociales, especialmente en atención a la dependencia, con retos muy grandes. ¿Eso se hace con el músculo actual? No. Necesitamos una estructura fiscal que se parezca a la de los países de nuestro entorno. Tenemos una estructura fiscal que nos produce en torno a 5 puntos del PIB cada año de ingresos por debajo de los países de la eurozona. Y eso lleva un gasto social en nuestro país que se sitúa también en un parámetro comparable por debajo de la eurozona. Necesitamos hacerlo. Y eso tiene muchas piezas que tocar. Hoy no es un debate sobre el sistema fiscal, pero para poder hacer esas políticas públicas en las que necesitamos abordar las necesidades para afrontar el reto demográfico, que, insisto, tiene esos hitos temporales que he planteado y que es muy importante partir de ello, el sistema fiscal, la capacidad de redistribución, es fundamental. Predistribución, inversión pública. Distribución, equilibrio entre capital y trabajo. Redistribución, sistema fiscal, ingreso y gasto público. Pues muchísimas gracias, Carlos. ¿Queréis tomar la palabra alguno? Una cosa que me quedo con el debate frente a unas proyecciones que son deterministas, ¿no? Estas son las que son y creemos que esas proyecciones suponen retos en el aspecto negativo. Ya hemos visto que según cómo afrontemos esas proyecciones, que en base parten de una situación desfavorecedora para la ciudadanía, hay posibilidades de seguir creando un sistema de bienestar cada vez más robusto. Y no al revés, como muchas veces en el debate público se traslada, ¿no? Que estas proyecciones lo que generan es una incapacidad de mantenimiento del sistema de bienestar. Y ahí tanto en el ámbito de la salud hay unas posibilidades de seguir mejorando y que esas proyecciones sigan mejorando la calidad de vida de las personas. Hay unas posibilidades de que esas proyecciones demográficas sean capaces de generar una actividad económica que repercuta en la mejora de las condiciones de los trabajadores. Unas proyecciones demográficas que también
demanden el que nuevas personas provenientes de otros lugares vengan a países a trabajar, a aportar de las necesidades que vamos a tener, y también unas proyecciones que, si se trabajan bien, siguen siendo unas proyecciones con las cuales podemos mantener un sistema público de bienestar social de gran calidad, ¿no? Y yo creo que ese es el cambio que tenemos que hacer con este debate, o creo que es una necesidad, y no enfocarlo siempre como la gran amenaza para el sistema de bienestar que hemos conocido. No sé si queréis profundizar, Moisés. Sí, yo más que, como decía tú, más que una pregunta es un comentario, ¿no? Ya, vamos mal. Pero sí plantear una cosa que me parece relevante, ¿no? En todo el ámbito de la brecha demográfica, ¿no? Se están posicionando en el debate público muchas brechas. La brecha demográfica, la brecha territorial, no sé, otras cuantas que hablar, la brecha digital, etcétera. La brecha fundamental es la brecha fiscal. Es la brecha de lo que pagamos y de lo que recibimos. Y quién paga lo que tiene que pagar y quién recibe lo que tiene que recibir, ¿no? Y yo creo que muchas veces nos equivocamos, pero nos dejamos, envolver en estos debates. Yo estoy muy preocupado por el tema de la brecha generacional, ¿no? Yo he dicho antes que la otra cara del reto demográfico es una generación que ha vivido todo esto y que bueno, pues que si encima está recibiendo el mensaje de que no va a cobrar las pensiones, de que sus salarios son bajos, etcétera, ¿no? Y eso, pero al final dice, oye, mira, pues es que yo paso, ¿no? Yo es que no voy a apostar por este modelo, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo particular en señalar que el motor, o sea, digamos, la madre de todas las brechas es la brecha de la desigualdad socioeconómica. Y es ahí donde se generan todas las demás y a partir de ahí se generan todas las ramificaciones. Si tenemos un estado del bienestar bien dotado, una cosa que también dice, no, es que las pensiones no se tienen que pagar con impuestos. ¿Y por qué no se pueden pagar con impuestos? Dice, no, es que la contributividad. Dice, bueno, la contributividad es que aquí esto es un mecanismo de solidaridad, ¿no? Podemos hablar de lo que queramos, ¿no? Pero no solamente intergeneracional, sino también intrageneracional, que se nos olvida, también es intrageneracional. Hay gente que paga más pensión, hay gente que recibe menos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el elemento fundamental que tenemos que señalar es que, si tenemos un Estado social con la suficiente financiación, vamos a poder pasar ese pico y vamos a situar esto. Con otro elemento que a mí me gustaría poner encima de la mesa, que es que el reto demográfico va más allá del envejecimiento. Es que llegará un momento en el que viviremos 100 años, pero no viviremos 200, ¿no? Y eso significa que la población comenzará a bajar, ¿no? Dos datos que me parecen relevantes tener a cuestión y bueno, a mí me indican un poco la magnitud de lo que tenemos por delante, ¿no? En primer lugar, de aquí al año 2050 se prevé que de toda la Unión Europea, Europa Occidental, va a perder 60 millones de personas sin edad de trabajar. África va a ganar 800 millones de personas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, digamos, el tema de los equilibrios migratorios van a ser un reto relevante, ¿eh? para toda Europa y mucho de lo que se ha dicho. Y lo segundo es que en la medida en que la pirámide poblacional se va haciendo más estrecha hacia abajo, en un sistema de régimen de propiedad como el que tenemos en España, esto significa que la desigualdad se va a ampliar. Va a haber más desigualdad de riqueza en el futuro, porque va a haber menos herederos para más pisos de tíos y abuelos, ¿no? de los que hay habitualmente, ¿no? Y eso significa que la riqueza va a tender a concentrarse. Vamos a vivir en sociedades más, digamos, en el medio y largo plazo más desiguales, ¿no? Y eso también implica que hay que tomar medidas ya si no queremos que todo, como señalaba antes, quiebre, porque mi hipótesis fundamental es que la brecha fundamental sigue siendo, sin duda, la brecha socioeconómica, ¿no? No, me sugieren los comentarios de Moisés, me sugieren tres cuestiones que me parecen muy relevantes y complementarias, ¿no? Bueno, empezaré. El asunto migratorio es esencial. España tiene hoy, bueno, en el mundo, los lugares receptores de migración son el norte de Norteamérica, Europa, Sudáfrica, Australia y Turquía. Estos son los receptores de población de diferentes ámbitos, ¿no? La idea de que Europa va a despoblarse, pensémosla un momento, ¿no? Es un disparate. Eso no va a pasar, ¿no? Una vez las sociedades donde cualquiera elegiría nacer, si uno pudiera mirar y decir, yo quiero aquí, pues Europa es un sitio, ¿no? Donde la gente viviría aquí. Pensar que esto se va a despoblar, pues es que no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahora xenofobia, tenemos extrema derecha, tenemos todo lo que queramos, pero
Europa necesita la población migrante. Porque de lo contrario, no es que envejezca. Nadie se imagina que dentro de 100, 150 años seamos un continente despoblado, ¿no? Por tanto, eso se va a equilibrar por ahí. Porque aunque consiguiéramos tasas de reposición, eso no entraría en la ecuación, ¿no? Bien, segundo comentario, los temas de cómo financiamos esto, ¿no? Yo creo que España tiene bastante bien resuelto el sistema de financiación de su sistema de pensiones, conceptualmente, ¿eh? Hay que tomar decisiones y medidas, pero conceptualmente está bien resuelto. Pero no siempre lo abordamos de esa manera. Nosotros tenemos un sistema contributivo de pensiones que no significa que se financie solo con cotizaciones sociales. No es así. Los sistemas contributivos son los que reconocen mejores pensiones. Y los sistemas universales, más propios del mundo anglosajón, reconocen pensiones públicas más bajas, como norma, con carácter general. ¿Puede diseñarse un sistema como este financiándose solo con impuestos? Perfectamente. ¿Puede financiarse solo con cotizaciones sociales? Depende de la pirámide de población, depende de la estructura, de la relación entre cotizantes y pensionistas. ¿De forma mixta? Perfectamente. ¿Se puede migrar de un sistema a otro? Eso es difícil. Eso es difícil, porque cuando tú le has reconocido pensiones a una generación y has hecho que otras generaciones coticen, pero no has guardado ese dinero porque ese dinero ha sido para pagar a los mayores, tienes un problema de costes de transición muy fuerte. Pero es que nosotros en España, que discutimos mucho sobre ese asunto, es un tema que nuestra normativa la tiene resuelta. Tenemos un sistema contributivo que se financia preferentemente con cotizaciones, pero no solo, donde además vamos ahondando cada vez más en la separación de fuentes para que los presupuestos financien una parte relevante. Hoy los presupuestos financian de un presupuesto de 160.000 millones, cerca de 50.000. Es decir, que las cotizaciones sociales son 115.000 millones. El resto son transferencias presupuestarias para pagar las pensiones de clases pasivas, para pagar los complementos a mínimos, o sea, para pagar muchas cosas. Y además es que nuestra normativa dice que el Estado respalda el sistema. Es decir, que cuando me haga falta, los impuestos tienen que financiarme lo que sea necesario. Eso ya está resuelto en nuestro ordenamiento. Cuando se discute de la insostenibilidad es que lo quieren cambiar. Y luego me decía Moisés una cosa que me parece muy relevante, y es el asunto de la riqueza y la traslación, porque es verdad, pero ahora pongamos eso en relación con el sistema tributario y la capacidad. Y tenemos una competencia fiscal entre comunidades y tenemos los impuestos sobre la riqueza que están desfiscalizados en demasiados sitios y además con esa lógica de la doble imposición. No, es que esto ya han tributado por ello no sé quién y entonces en la donación o en la sucesión no tienen que tributar, o el impuesto de patrimonio tampoco. Oiga, la nómina que yo cobro, tributo por ella. Y cuando me compro cualquier producto pago el IVA. ¿Eso es doble imposición? No, son hechos distintos. Cuando alguien dona algo o alguien se muere y alguien lo hereda, el sujeto tributario es uno y el sujeto tributario es otro, el que recibe. Eso no es doble imposición. Hay una jerga permanente, una serie de mantras que se intentan reproducir, pero realmente los principales elementos de desigualdad en la sociedad están en la herencia, el más importante de todos. La educación, también. Materia de jubilación, el sistema español es un sistema que tiene cierta flexibilidad, se puede mejorar. Pero la mayor parte de la gente se quiere jubilar a la edad más temprana posible. Hay una parte que no. Y el sistema tiene posibilidades y fomenta que la gente permanezca. Eso genera otro debate sobre el efecto sustitución de la gente que se demora en relación con la gente más joven, que yo creo que es un debate que está muy contaminado, porque la idea de que la persona jubilada es sustituido por una persona joven es muy discutible. En un comercio donde hay un solo empleado, sí, el que se jubila tiene que entrar uno. Pero en una industria, no sustituye al que se jubila una persona recién incorporada. O sea, son debates que dan para mucho, ¿no? Pero ¿se puede avanzar mucho más en ese terreno? Sin duda alguna. Pero son piezas, todas ellas, que son imprescindibles para abordar una política pública con capacidad. Un poco lo que decíamos, la necesidad de la capacidad de intervención. Si no hay capacidad de intervención pública, no podemos abordar estos retos. No, di, Carlos.
Bueno, una cuestión que has tocado ya, que era, ya has hablado del tema de la distribución entre salarios y capital y demás, pero bueno, con la precarización actual de, sobre todo, el trabajo de los jóvenes, el sistema de cotizaciones y demás, bueno, salarios, sobre todo la precariedad en los salarios, también las condiciones de trabajo, pero eso puede también, aunque haya compensaciones vía impuestos, aunque se aumenten las cotizaciones máximas, etcétera, eso también puede influir en la sostenibilidad del sistema de seguridad social, es decir, porque estamos viendo que efectivamente la riqueza se está concentrando o hay más riqueza en las capas de población de más edad, está descendiendo en las edades más jóvenes, bueno, pues estamos yendo efectivamente a salarios más bajos. Actualmente estamos viendo que las pensiones medias han crecido muy por encima de los salarios medios en los últimos 10-15 años. Todo esto puede tener consecuencias. Efectivamente, has dado pautas de cómo se podría abordar, pues atacando tanto a esas cotizaciones máximas, esa distribución capital-trabajo, etcétera. Pero bueno, hay también un factor de riesgo. Sí, pero yo os sugiero un ejercicio. Pensad en una persona que se jubila este año, con 65 o 66, que son las dos edades que en este momento tenemos. Que en España la edad de jubilación está entre 65 y 66 y va a estar entre 65 y 67, la ordinaria. Luego hay demorada, anticipada. Una persona que se jubile este año, 2022, es una persona que pudo empezar a trabajar con 16 años, 14, depende del momento en el que nos pongamos, pudo empezar a trabajar pues hace 50 años, ¿vale? Hace 50 años estaríamos en el año 71, 72. Sabemos que tenemos más personas cada año que se jubilan, que van a vivir más tiempo por el aumento de esperanza de vida y que la pensión de los que llegan nuevos a la jubilación cada año es mayor que las que van falleciendo, porque han tenido mejores carreras de cotización. ¿Qué ha vivido una persona que empezó a trabajar en el 70-71 y se jubila ahora? La crisis del petróleo del 73, toda la reconversión industrial en España en los 80, la crisis de la renta fija de primero de los 90, la de los .com, primero del 2000, la crisis financiera e inmobiliaria, que en España fue doble crisis, ahora la pandemia, y su carrera de cotización está generando las pensiones que está generando, que son muy desiguales, ¿eh? O sea, pero la pensión media nueva de jubilación está en este momento en 1.300 y pico euros y la pensión media de jubilación del sistema en 1.100 y pico. Está escrito que en el futuro, porque estos hay jóvenes que eran aprendices, que no cobraban, también había en aquella época. ¿Está escrito que esto ya no va a ser así en el futuro? Yo creo que no lo está. Pero que tenemos en los últimos 10, 12 años un ciclo especialmente negativo con crisis sucesivas incomparables si no nos vamos a la crisis del 29 del siglo pasado y que eso está afectando a nuestra población más joven, sin duda. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que mejorar la predistribución, tenemos que mejorar la distribución entre capital y trabajo, mejorar su calidad del empleo, para que puedan llegar a un sistema comparable que contribuyen a financiar. Eso es legitimar los sistemas de protección social. Si no lo hacemos así, tenemos un problema esencial. Y es verdad que la precariedad, la rotación, por eso es tan importante que acabemos con ese círculo vicioso de temporalidad, rotación, tiempo parcial que afecta sobre todo a las mujeres, que lo vemos también cuando la gente llega a la jubilación, con un impacto clarísimo de género, que tiene que ver con que la carrera de cotización de las mujeres es claramente inferior a la de los hombres. Las mujeres y los hombres trabajan igual hasta los 31, 32, hasta las edades que tú has indicado que son de primera maternidad. A partir de ese momento se produce la brecha y se mantiene hasta la jubilación. Cuidado de mayores, cuidado de niños, quién pasa tiempo parcial, quién renuncia al empleo. Pero esto es un hecho, y son hechos en los que tenemos que intervenir. Claro, son muchas piezas las que hay que tocar, pero sin duda hay que abordarlas. Carlos, y luego ya vamos cerrando con la intervención de Moisés. Me gustaría discrepar un poco, Carlos, sobre todo porque yo estoy aprendiendo, me parece un lujo de panel que habéis, en fin, y poder compartir este rato. No creo que sea flexible el sistema de jubilación en España, al menos en Navarra, y determinadas profesiones. Es verdad que no se puede generalizar, porque no es lo mismo trabajar en un trabajo pues, penoso, etcétera, como hay muchísimos,
que un médico, un investigador, una investigadora, etc. Estoy hablando de determinadas profesiones concretas, no hablo con carácter general. Y ahí la flexibilidad es nula. O sea, aquí, por ejemplo, ha habido los últimos años, llegas a la edad de jubilación, te vas o te quedas. Pero lo que no hay es fórmulas posibles de utilizar... Sanidad. En sanidad. Eso es sanidad. Es que sanidad es muy peculiar. No, hablo de sanidad. Por eso hablo de sanidad, pero bueno, permíteme... Sanidad, personal estatutario, es que edad obligatoria de jubilación. Total. Creo que ahí se puede aprovechar y se debe aprovechar el conocimiento, la experiencia de gente. Hablo del mundo de la investigación. Es una barbaridad mandar a la gente a los 66 años a casa en el tal. Pero bueno, el otro tema que yo creo es que quizás debemos ser un poquito más ambiciosos. Hablo de algo que no conozco, por tanto ahí me sitúo como amateur, pero en el tema de cómo ingresar los impuestos. Es que parece que es como medio revolucionario hablar de los impuestos a las transacciones financieras internacionales, a los paraísos fiscales, a las grandes fortunas, como si fuera una cosa de los soviets, una cosa tremenda. O sea, a mí me parece absolutamente imprescindible, natural. Si estamos hablando de desigualdades, y desigualdades hay, y tenemos que mejorar el ingreso del Estado en general para todos, sea para completar las pensiones, la sanidad, lo que quieras. Hombre, habrá que imponer en el sentido impositivo, ¿no?, de impuestos a cosas que es una barbaridad. ¿Cómo han crecido las desigualdades en plena crisis en esto? ¿Alguien de alguna manera ha aumentado su capital de una manera bestial? Eso hay que tasarlo, no puede ser de otra manera. Y parece que son propuestas como medio en los márgenes de lo que estaríamos dispuestos a tolerar o tal. Yo creo que es una cosa absolutamente natural. Y luego quería decir una cosa que es un matiz con respecto a lo que planteabas tú, porque me parece muy importante, ¿no? En una comunidad autónoma ha hecho ahora mismo la medicalización de la vida cotidiana, porque es una cosa que tenemos que quitar también rápidamente. Desamor, antidepresivos, examen ansiolítico, resfriado, antibióticos. O sea, esto es la vida, no es una enfermedad. Quiero decir, hablo de salud pública, hablo de promoción de salud, que si queremos mejorar, y creo que es el objetivo estratégico, el estado en política sanitaria al menos, el estado, la situación de salud de una comunidad, los servicios sanitarios contribuyen en lo que contribuyen y todo el resto de factores, hablamos de los determinantes sociales de la salud, que conocéis perfectamente, contribuyen de una manera determinante al estado de salud de la comunidad. Y ahí entra también la prevención, la promoción del autocuidado, etcétera, etcétera. No tiene solución un sistema si realmente medicalizamos absolutamente todos los problemas de la vida cotidiana. Si para cualquier problema de la vida cotidiana, lo que siempre se ha llevado, el duelo siempre se ha gestionado en las sociedades, en nuestros padres, nuestros abuelos, como se ha podido. Hombre, ha habido duelos patológicos, obviamente, pero no todos los duelos son patológicos. Es absolutamente natural, es parte de la vida. ¿Y ahora qué pasa? Que resulta que tenemos que psicologizar, que hay un montón de duelos que tenemos la necesidad de apoyo psicológico para gestionar los duelos. Hombre, no. Tendrá que ser cuando no hay capacidad de gestión autónoma, de gestión... Estoy poniéndome en el extremo, perdonadme, pero creo que es un debate que no es menor, en el sentido de que, fíjate, cuando hablamos de la sostenibilidad o no, no creo que sea tanto la sostenibilidad económica. Lo que no tiene mucho sentido es que sanitaricemos absolutamente la vida cotidiana. Creo que esa es otra reflexión. Estoy apuntando hacia la salud pública. Y me parece que eso también es un debate pertinente cuando hablamos del futuro sanitario y en relación, por ejemplo, con lo que es el envejecimiento, etcétera. Pero bueno. Muchas gracias. Pues para ir concluyendo y antes de dar la palabra a Mari Carmen Maeztu. Muy rápidamente, porque creo que es un debate que es políticamente muy relevante, ¿no? que es el tema de los bajos salarios de los jóvenes ahora y de las jóvenes ahora, altas pensiones. Yo creo que esto es un debate que vamos a vivir durante mucho tiempo, ¿no? Yo tengo dos preguntas sobre esto. Lo primero es, si yo tengo 30 o 29 años y efectivamente recibo un 15% menos de salario por hora trabajada, y un 30% si tenemos en cuenta la renta salarial del año, ¿no? Porque hay precarización, hay, digamos, trabajos temporales, etcétera. La primera pregunta que yo me hago es, ese 15% que ahora alguien gana de más, ¿no?
ese 15%, ¿por qué no contribuye a las pensiones? ¿Por qué no puede contribuir también a las pensiones, ¿no? Porque, bueno, lo está haciendo a través de los impuestos, pero ¿por qué no legitimamos eso? ¿Por qué lo consideramos un error? Cuando efectivamente es legitimar eso. Y lo segundo es, ¿por qué pregunto a los mayores y no pregunto a quien me contrata por un 15% menos? Es que eso también es un elemento importante, ¿no? Y por eso insisto siempre en este tema de que la brecha fundamental no es entre jóvenes y mayores, entre ciudad y campo, entre hombres y mujeres, que también la brecha fundamental es entre ricos y entre pobres. Nos guste o no, es la brecha fundamental. Pues muchísimas gracias a los cuatro. ¿Me permites un segundo a lo que planteabas por completar la respuesta? Porque me parece muy relevante. Lo que planteabas es un problema real en el sistema sanitario, el asunto de la jubilación. Pero el acceso a la jubilación tiene más elementos, ¿no? O sea, España tiene un sistema de jubilación voluntaria, salvo en el sector sanitario. Y salvo donde se pacte en un convenio colectivo una jubilación forzosa, que además ahora se ha endurecido el hacerlo precisamente para dificultarlo. En lo demás, las personas deciden cuándo se jubilan. Y si se quieren quedar trabajando, se quedan trabajando. Y no se les puede obligar a jubilarse. La realidad es que la inmensa mayoría se jubila tan pronto puede. Y por tanto, ahí hay un elemento. Pero claro, es que ahí hay situaciones muy distintas. Es que no es lo mismo una actividad física que una actividad no física. Pero además es que la esperanza de vida de las personas que, según donde han trabajado, también varía. Y según su nivel económico. Por eso es tan injusto que en España la gente que gana más de 49.000 euros no cotice a la Seguridad Social por el exceso. Porque hay una relación directa entre nivel económico y esperanza de vida. Es decir, que además va a estar más tiempo cobrando del sistema de pensiones. Por tanto, estoy de acuerdo, no veo discrepancia en lo que planteas. Es verdad que en el sector sanitario, que rápidamente es que ahí existe una edad de jubilación obligatoria que, en mi opinión, debería revisarse. O sea, que creo que esa idea es una idea que no es necesario, aunque abre otro debate, que enlazo con lo que decíamos, es que es el debate generacional. A mí me preocupa. España vivió un conflicto generacional en la transición, entre padres que vivieran en dictadura prácticamente toda su vida e hijos que veían las cosas de otra manera. Y hay un cierto conflicto que tenía más que ver con la experiencia y el temor de los padres y los hijos. Yo creo que ahora volvemos a tener un cierto conflicto como consecuencia de que nuestros hijos no ven claro que vayan a tener un nivel de vida comparable al que les hemos dado. Porque cuando tienen que valerse por sí mismos no reciben la contraprestación suficiente. Y eso tenemos que abordarlo. Y se aborda de muchas maneras. Lo que plantean puede ser una de ellas, pero desde luego la más clara es que tenemos que legitimar los sistemas de protección social y los sistemas fiscales entre la población joven, y eso significa que tienen que acceder a un mercado de trabajo en condiciones completamente distintas a las que hemos tenido hasta ahora. Sí, si me permitís una adenda, ya que nos estamos animando, reformas estructurales. La mejor manera de legitimar nuestros sistemas de protección, y hablo del que conocemos un poquito, el sanitario, es con las reformas imprescindibles para que realmente funcione y para que siga teniendo la legitimidad y la credibilidad social que necesita para sostenerse. Porque la sostenibilidad, se habla de la sostenibilidad económica, pero no se habla de, para mí, la fundamental, que es la social. Eso es. La que la gente reconozca su atención primaria, la valore, la quiera, la defienda, etc. Y eso es fundamental para que se sostenga, para que sea sostenible el sistema sanitario. Y eso pasa por las reformas imprescindibles, porque no hablamos de reformas. Y hay que meter más dinero en la atención primaria, claro que sí, pero hay que meter dinero con las reformas, porque si no ese dinero se pierde. No se traduce en términos de valor para la gente, de valor en salud, en el eso. O sea que reformas absolutamente imprescindibles en lo que es, me imagino que en el resto de sectores también, pero desde luego en sanidad, sin lugar a dudas. De acuerdo. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, está claro que el debate tiene mucha amiga y seguiríamos indefinidamente
con esta interesantísima mesa de debate. Luego tendremos tiempo para con un café seguir charlando. Muchísimas gracias. Voy a nombrar uno a uno a los expertos que han participado en esta mesa de debate, sobre todo para la gente que sigue y va a seguir este encuentro a través de noticiasdenavarra.com. Carlos Artundo, director general de Salud del Gobierno de Navarra, muchísimas gracias. Eskerrik asko por acompañarnos. También Pablo Cebrián, director del Instituto de Estadística de Navarra, muchísimas gracias. Carlos Bravo, secretario confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de Comisiones Obreras. Muchísimas gracias por venir esta mañana hasta Pamplona. Y también Moisés Martín, economista y consultor de Red 2Red. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y, por supuesto, también a Luis Campos Iturralde, director general del Observatorio de la Realidad Social, que ha moderado esta mesa de debate.